el día de hoy estaremos hablando de la terapia cognitiva de Aaron Beck y en mi grupo tenemos a mi querida compañera Ámbar Pérez y su fiel seguidora Carolina Acevedo. Una breve introducción acerca de lo que estaremos tratando y es que la terapia cognitiva desarrollada por el psiquiatra Aaron Beck en los años 60 utilizó un enfoque psicológico que proponía nuestros pensamientos y cómo influyen directamente en nuestras emociones y conductas. Beck observó que las personas con depresión tendían a interpretar negativamente la realidad y a distorsionarla. A partir de estas observaciones, formuló un modelo terapéutico que buscaba identificar, cuestionar y modificar los pensamientos irracionales o automáticos, ayudando al paciente a ver las situaciones con una mayor objetividad. En contexto y origen, aquí tenemos a nuestro querido Aaron Beck, y es que fue un psiquiatra estadounidense en los años 60 y desarrolló la terapia cognitiva para tratar la depresión. Al principio trabajaba con lo que era con el psicoanálisis, pero notó en muchos pacientes que se sentían muy tristes y que pensaban de una forma muy negativa de sí mismos y de su entorno, incluso hasta del futuro. A partir de esta observación, Beck concluyó que no son los hechos lo que determinaban los sentimientos que ellos podían sentir, sino la manera en que los podían interpretar. Por eso, su terapia se centraba en identificar y cambiar los pensamientos distorsionados que generaban un cierto malestar en los pacientes. Aquí tenemos principios básicos y es que aquí su objetivo es poder ayudar al paciente a reconocer los pensamientos automáticos, negativos y creencias disfuncionales que pueda tener y así poder cambiarlos a una perspectiva mucho más realista y que lo pueda adaptar a su vida y modificar esos sentimientos y comportamientos que pueda tener en el día a día. Aquí algunas de ellas muy importantes es la actividad y estructura, y es que el terapeuta cumple con un rol participativo, guiando al paciente mediante tareas muy específicas y estrategias prácticas. Las sesiones deben tener una estructura muy definida y objetivos claros para así poder llevar al paciente a ver la perspectiva de diferente manera, un poco más realista. Eso sí, teniendo una revisión de sus avances y asignación de tareas para su casa, como uno de ellos es tener un registro de los pensamientos que tenga día a día. El tiempo limitado, a diferencia de terapias mucho más largas como el psicoanálisis, la terapia cognitiva tiene una duración relevante de 10 a 20 sesiones y esta busca tener resultados medibles y que sean enfocados en problemas concretos para así tener en el paciente una autonomía. Siguiente, por favor. En otro se centra en el aquí y en la ahora, y aunque se reconoce la importancia del pasado, el foco principal que Beck menciona es que los pensamientos actuales puedan influir en los pensamientos presentes ahora mismo. Y Beck afirmaba que lo que mantenía el malestar no era el pasado sino cómo la persona interpretaba esas emociones. También busca identificar y modificar pensamientos distorsionados. Esos pensamientos, también llamados automáticos, aparecen de forma muy espontánea y pueden distorsionarse a la percepción de la que tenga en la realidad, en el ahora. Y a través del diálogo socrático y otras técnicas, el paciente puede creer a tener nuevas creencias y a sustituirlas por otras interpretaciones. Y por último aquí tenemos la evidencia y el método científico, que Beck consideraba que los trastornos emocionales se mantenían por errores en el procesamiento de la información, es decir, por interpretaciones sesgadas de la realidad. Continuamos. Aquí siguen 3 niveles cognitivos y son los más importantes. En uno tenemos los esquemas cognitivos, que son las estructuras más profundas y estables a la hora de tener un pensamiento. Las creencias centrales y periféricas, que las creencias centrales son un poquito más rígidas y globales y se definen cómo se ve la persona de sí mismas y hacia el mundo y el entorno en el que está. Siguiente. Las creencias periféricas, estas suelen ser un poquito más específicas y estas se dan en cómo se pueden modificar con mayor facilidad. Por ejemplo, si yo no estudio el día de hoy, me irá muy mal en el examen.
y los pensamientos automáticos, que son los productos visibles de los niveles anteriores. Estos se manifiestan en frases breves o imágenes. La triada cognitiva, y ese es uno de los conceptos centrales en el modelo de Beck, y una de las bases teóricas que mayor se dio en la depresión y la perspectiva cognitiva. Y existen 3 tipos de pensamientos que veremos a continuación. La visión negativa de sí mismo, y es que el individuo en el entorno se percibe como inútil, como fracasado y que no sirve para nada. 2, la visión negativa del mundo, que se interpreta en el mundo, en su entorno, como un hostil, y es que nadie lo comprende. 3, la visión negativa del futuro, y esta predomina por la desesperanza en que la persona cree que su situación nunca mejorará. Es decir, como que nunca va a cambiar en su vida o con su familia. Siguiente, por favor. Gracias. Hola, mi nombre es Ámbar y ya que sabemos esto, vamos a pasar a lo que son las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son errores o formas distorsionadas de interpretar lo que es la realidad. Estas ocurren cuando nuestros pensamientos automáticos no reflejan los hechos tal como son, sino que están influenciados por nuestras creencias o esquemas internos. Por ejemplo, si una persona piensa que no le han tomado la llamada, este puede pensar que hizo algo mal y dado a esto, pensar en forma distorsionada. ¿Qué sería una distorsión cognitiva? Entonces, dentro de las distorsiones cognitivas tenemos lo que son los pensamientos del todo o en nada. Aquí la persona ve las cosas en extremo, todo pasa en extremo. Por ejemplo, todo es un éxito o todo es un fracaso. Si no hago todo perfecto, soy un desastre. Estos son los pensamientos que tiene la persona dentro del todo o nada. También dentro de las distorsiones cognitivas tenemos lo que es la sobregeneralización. En este, la persona saca conclusiones generales a partir de un solo hecho. Ejemplo, si a una persona le fue mal en un examen, esta persona piensa que ya es lo peor del mundo y sobregeneraliza que es un mal estudiante. También tenemos lo que es el filtro mental. En este, la persona se centra solo en lo negativo y olvida todo lo positivo que pueda llegar a pasar en su vida. Un ejemplo es que a una persona le haya ido bien en un cuatrimestre o en un examen, haya sacado una calificación de 90 puntos y se haya sentido como triste porque le faltan esos 10 puntos y no se centra en lo positivo, sino solamente en lo negativo. También tenemos lo que es la lectura de mente. En esta la persona cree que sabe todo, cree que debe de saber todo lo que piensan los demás. Una persona que esté en su trabajo y piense que su jefe le habló mal, cree que es porque le tenga rencor o resentimiento. Seguro piense que la persona esté enojado con él porque realizó algo mal, cuando esto no es así. Está también lo que es el catastrofismo. Aquí se espera siempre lo peor. Si algo malo pasa, la persona lo ve como algo catastrófico. También tenemos lo que es la culpabilización. Eso suele atribuirse a toda la responsabilidad de lo que ocurre. La persona cree que todo lo que pasa es culpa de él. Si su amiga está triste, cree que la culpa es de la persona y cree que todo es su culpa. También tenemos los enunciados de debo o tengo que. En este la persona se exige los debería, que debo de hacer. Siempre está en constante exigencia. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar esto? ¿Qué son las técnicas cognitivas? Las técnicas cognitivas son estrategias que ayudan al paciente a reconocer, cuestionar y modificar sus pensamientos distorsionados. El terapeuta sirve como guía al paciente a reflexionar sobre su manera de pensar y encontrar interpretaciones más realistas de lo que está sintiendo. Dentro de las técnicas cognitivas tenemos lo que son los registros del pensamiento automático. En este, el paciente anota situaciones, pensamientos, emociones y la intensidad de esas emociones. Ejemplo, si una persona llega a discutir con su pareja, esta cree
que no la quiere. La alternativa a esto sería hacer que la persona encuentre otras circunstancias que lo hagan pensar desde otra perspectiva. Dejarlo permitirse ver que pueden pasar ciertas situaciones. Tal vez la pareja peleó porque se sentía mal o le pasó alguna situación. Y es importante darle a conocer esto al paciente. También tenemos lo que es la reestructuración cognitiva. En esta debemos de cuestionar pensamientos irracionales del paciente, como ¿qué evidencia tengo de esto? ¿Hay otra forma de ver la situación? ¿Qué le diría a un amigo si pensara eso? Esta lleva a que el paciente vea las cosas desde otra perspectiva. También está la comprobación de hipótesis. Se le pide al paciente que observe si realmente esto que está pensando de mala manera ocurre verdaderamente. Tener evidencias de lo que le está pasando. Está también la búsqueda de respuestas alternativas. Cambiar el me fue mal porque soy una persona tonta o me fue mal porque y decir como que si me fue mal en este examen fue porque no dormí bien y necesito estudiar mejor para la próxima. Entonces, como complemento están las técnicas conductuales. Estas consisten en una programación de actividades. Se organizan actividades como nadar, montar bicicleta, hacer hobbies que el paciente disfrute hacer. Las tareas graduadas se dividen una meta en grande o pequeño y si una persona tiene miedo de hablar en público, por ejemplo, se le pide que primero hable en grupos pequeños para que así pueda dejar de tener ese miedo escénico paso a paso. Están las técnicas de dominio y satisfacción, donde se evalúa qué actividades generan sensación de eficacia o bienestar para reforzarlas y aumentarlas en la motivación. Por último, tenemos lo que es el ensayo conductual y se practican situaciones difíciles en la sesión. Por ejemplo, una persona que se le dificulte decir que no, se le enseña en terapia cómo debe de hacerlo. Cabe resaltar que estas técnicas son complementarias y deben de utilizarse en terapia para tener un mejor desempeño. Nosotros como psicólogos tenemos la responsabilidad de crear una alianza terapéutica donde tanto el paciente como el terapeuta realicen su mejor labor para así tener algo satisfactorio. Beck también realizó un inventario donde analizaba por sesiones cómo se iba sintiendo la persona. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo de nuestro microlearning.